Señor les bendiga, hermanos queridos que me escuchan en esta ocasión. Vamos a abrir la palabra del Señor tal y como la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20 y a partir del versículo 17. Nos dice la palabra del Señor: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Versículo 17 nos dice la palabra: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Es decir, encontramos que Cristo avisa, Cristo advierte, Cristo informa, pero no acabamos de entender. ¿Cuántas veces el Señor les había dicho, les había anunciado a los discípulos que Él iba a ser crucificado, que iba a ser azotado, etcétera, etcétera? Pero no acababan de entender y de asimilar esto, ni en su mente ni en sus corazones. Sin embargo, vemos que Cristo avisaba, Cristo informaba, Cristo advertía. Y sin embargo, muchas veces nos pasa que no acabamos de asimilar lo que el Señor nos dice. ¿Qué nos dice el versículo 18 y el versículo 19? He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Todo por qué? ¿Por qué iba a sufrir todo esto? ¿Por qué él iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas? ¿Por qué en un juicio injusto, ilegal, iba a ser condenado? Y después iba a ser entregado a la soldadesca romana, a los gentiles, para que le escarnecieran, para que lo azotasen y lo crucificasen. ¿Por qué? Pues por amor y por servicio. El sacrificio del Señor fue un acto de amor y de servicio. Versículo 20. ¿Qué nos dice el versículo 20? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una petición.
la madre de los dos hijos de un señor que se llamaba Zebedeo, pues resulta de que viene con una petición. Versículo 21, ¿cuál petición? ¿Qué nos dice? Y él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Grandeza. Encontramos aquí grandeza. Encontramos aquí promoción personal. Yo quiero promocionar a mis hijos. Y también tener el honor de que estos dos hijos míos se van a sentar, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, en el gran reino milenial que va a venir sobre esta tierra, en la cual el Señor Jesús, el Mesías prometido, va a gobernar este mundo, en su reino. Entonces, ¿qué es lo que iba buscando tanto ella como sus dos hijos? Grandeza. Iba buscando grandeza, promoción personal y exaltación ¿de qué? Del yo. Exaltación del yo. ¿Qué dice el versículo 22? Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Entonces el Señor Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Qué es lo que les había enseñado el Señor poco tiempo antes? Porque parece que no habían aprendido la lección. Los dos hijos de Zebedeo, cuando su madre le vino con esas, tenían que haberle parado los pies y no dejarse manipular, porque se dejaron manipular de su señora madre. Le tenían que haber dicho no, porque el Señor Jesús nos ha dicho lo siguiente. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es decir, pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Tú nos estás queriendo decir que tengamos un lugar principal en el reino de honor, un lugar de honor en el reino del Señor Jesús. Pero resulta de que si queremos tener ese lugar, lo que tenemos que hacer es hacernos chiquitos, hacernos pequeños, hacernos chiquitos, ponernos los últimos. Y el Señor, si tiene bien, nos exaltará. Pero si vamos con la petición, una petición de grandeza y de promoción personal, lo que pasará es que seremos los últimos. Tenían que haber aprendido la lección. Pero somos tan duros de mollera que no acabamos de aprender lo que nuestro Señor nos enseña. Y les acababa el Señor Jesús de enseñarles, de decirle, oye, mira, que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Sin embargo, parecía que le había entrado por un oído y le había salido por el otro. ¿Por qué? Porque no había calado en lo profundo de su corazón. No entendían nada. Tenemos tan arraigadas las inclinaciones de nuestra carne. Hermanos queridos, tenemos tan arraigadas esas inclinaciones que no aceptamos cambiarlas. Como que oímos, pero no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Escuchamos, pero no tomamos el principio espiritual que nos enseña Cristo para hacerlo parte de nosotros. Y lo que Cristo nos da no es para que lo aprendamos y lo guardemos en el cajón de nuestro armario. No es para ser guardado, es para que sea parte de nosotros. Para que saquemos ese espíritu de grandeza y de promoción personal para adoptar un espíritu de servicio, un espíritu de mansedumbre y de humildad.
Versículo 23. ¿Qué nos dice el versículo 23? Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿A qué se refería el Señor con el vaso? Dice: podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ese vaso era un vaso de angustia. No era un vaso literal de barro o de cristal, ni muchísimo menos. No era de barro cocido, ni era de cristal, ni era tampoco de alabastro. No. Es un recurso literario, ¿verdad? Se refería a la angustia con la cual él iba a ser angustiado. Y él empezó a ser angustiado nada más que en cuanto llegó a este mundo. Porque en cuanto nació resulta que había un rey que lo quería matar. Herodes quería matar. Y mandó acabar con todos los niños menores de 2 años, si mal no recuerdo, dice la palabra. Entonces, su vida, en muchos sentidos, la vida del Señor fue un vaso de angustia. Fue un vaso de angustia. No solamente fue la cruz. ¿Cuántas veces el Señor dijo: ¿hasta cuándo os he de soportar? Cuando aquel muchacho estaba endemoniado y el padre le dijo: mira, lo he traído a tus discípulos y no son capaces de expulsar al demonio. Y el Señor indignado dijo: traérmelo acá, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Fue una vida de angustia en muchos sentidos, porque en este mundo hay mucha angustia. Tal vez tú vivas en un país donde hay paz, pero hay muchos cristianos y no cristianos que están sufriendo mucha angustia porque viven en un país inseguro por la delincuencia y porque hay guerra. Démosle gracias al Señor por lo que tenemos. Entonces nos dice la palabra, dice el versículo 23, Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿A qué bautismo se refería? No se refería al bautismo en agua. La palabra bautismo, ahí tenemos que tomarla en el sentido etimológico de su significado. ¿Y cuál es el significado etimológico de la palabra bautismo? Significa inmersión. Y Cristo en la cruz iba a ser sumergido, iba a experimentar una inmersión en sufrimiento. ¿Iban a beber del vaso y ser bautizados con un bautismo de sufrimiento los 2 hijos de Zebedeo? No solamente ellos, sino también los demás discípulos, porque todos sufrieron el martirio por Cristo. El único que murió de viejecito en la isla de Patmos, exiliado, fue el apóstol Juan. Los otros 11, todos sufrieron el martirio. Por eso el Señor Jesús dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Es decir, iban a experimentar un bautismo de sufrimiento cuando experimentasen el martirio. Pablo le cortaron la cabeza. Pedro murió boca abajo porque decía que él no era digno de morir como su Señor con la cabeza alta. Y entonces lo crucificaron abajo, o sea, con la cabeza hacia abajo. Otros fueron decapitados, otros resulta que fueron aserrados, otros fueron quemados vivos, pero todos los discípulos del Señor, según cuenta la tradición, todos sufrieron el martirio. Y los 2 hijos de Zebedeo también experimentaron el martirio. Versículo 23. Y les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. No es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi
Padre. Cristo no iba por libre. Cristo no iba sin sujeción a nadie, ni muchísimo menos. No iba por libre como algunos hermanos van por ahí por libre. Ni muchísimo menos. Él estaba en interrelación con el Padre y buscaba su voluntad. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces necesitamos la humildad y el espíritu de servicio que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿O no es tu maestro? Si es tu maestro, aprende de él. ¿Y cómo era él? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tal vez por eso estás en inquietud, porque todavía te falta mucha mansedumbre y mucha humildad que caracterizaba a nuestro maestro. ¿Qué dice en Apocalipsis 7, versículo 15? En Apocalipsis capítulo 7 y versículo 15 dice: por eso están delante del trono de Dios, quedémonos con esa palabra, están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, su tienda sobre ellos. ¿Qué nos dice el versículo 17? Porque el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Quedémonos con que el Cordero está en medio del trono, ¿Sabían lo que estaban pidiendo los hijos de Zebedeo? La madre de los hijos de Zebedeo con ellos, porque ellos también eran cómplices de esa petición, por decirlo de alguna manera. Es decir, también participaban, eran cómplices, participaban de lo mismo. ¿Sabían exactamente lo que estaban pidiendo? Un honor tan grande. Muchachos, si prácticamente se iban a sentar en el trono de Dios. ¿Sabes lo que es eso? Amigo mío, eso es un honor que Dios tiene preparado para quien lo tenga preparado. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Para presentaros ante el Señor y hacer una petición semejante. Con razón, hermanos queridos, dice el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos, contra los dos hijos de Zebedeo. Se enojaron, claro. ¿Cómo no se iban a enojar? Es normal. ¿Sabían ellos lo que estaban pidiendo? El Señor nos ayude. No busquemos el lugar de gloria, sino el lugar de servicio. Y quien busca el lugar de servicio encontrará la gloria que Dios tenga bien darle. No busquemos el lugar de gloria, sino el lugar de servicio. Quien sirve alcanza el honor. Quien sirve alcanza el honor sin que se lo proponga. Sin proponérselo alcanza el honor, porque Dios tiene galardones para sus hijos. Entonces tú sirve. Ese es nuestro problema. Buscar en qué servir en la iglesia al Señor. Y cuando tú vas en ese espíritu de servicio, no te preocupes, que Dios tiene un galardón para ti, aunque tú no debes ni de proponértelo. Detrás del protagonismo, ¿qué es lo que hay? Detrás del protagonismo está una cosa que se llama vanagloria. Y la vanagloria no tiene lugar en la vida del cristiano. Un cliente, ¿por qué creéis que vuelve a una tienda? Porque cuando sale de la tienda siente que ha sido servido. Y fíjate tú que lo que ha hecho es comprar algo, darle un beneficio a esa persona. Pero sin embargo, como que parece que el beneficio lo ha recibido él, la ganancia la ha recibido él más que aquel que ha recibido su dinero. Es decir, un cliente se siente
satisfecho, vuelve por una tienda cuando siente dentro de sí mismo que ha sido servido por aquel que le ha atendido detrás del mostrador. Es decir, un buen empleado en una tienda trata a los clientes, los trata como si fueran su señor, como si fuera, digamos, su jefe, con ese respeto y con ese espíritu de servicio. Y cuando el cliente se va de la tienda, se va satisfecho. ¿Por qué? Porque siente que ha sido servido por aquel que estaba detrás del mostrador. Entonces, no busquemos el lugar de gloria, sino el lugar de servicio. Quien sirve alcanza el honor sin proponérselo. Entonces, demos gracias cuando hemos sido servidos por otro hermano. Tú estás en la iglesia y alguien ha tenido un detalle contigo, te ha servido en algo, no dejes de dar las gracias. Yo trabajo en una empresa y mi jefe me dice, haz esto y yo lo hago. Ven aquí y yo voy. Haz tal cosa y yo voy y digo, hago lo que él me haya mandado. Cuando yo hago lo que él me manda, ¿sabéis lo que me dice mi jefe? Me dice gracias. Y yo me voy satisfecho. Entonces, demos gracias con aquel que nos ha prestado un servicio. Si aquellos que mandan a sus empleados le dan las gracias, ¿cuánto más nosotros? Cuando hemos recibido un servicio, hemos recibido un beneficio de un hermano que ha visto una necesidad en nuestras vidas y la ha suplido, seamos agradecidos, demos gracias. Hermanos, somos siervos y al mismo tiempo somos deudores. Somos siervos y somos deudores. Siervos porque estamos para servir y deudores porque hemos sido servidos en muchas ocasiones. Y si tú no sientes que eres deudor, significa de que no has aprendido que otros hermanos están por ti y estás en una comunidad de fe y que has recibido servicio. Somos deudores de todos los favores y misericordia que nuestros hermanos en la fe han tenido para con nosotros. Servir, ¿qué es? Pues es buscar la felicidad de nuestro prójimo, de nuestros vecinos y particularmente de aquellos que forman parte de la iglesia local, de tu comunidad en la cual vives, en la cual te mueves, a la cual perteneces. Servir es buscar la felicidad de tus hermanos, ¿cómo? Sirviendo. Entonces demos gracias en todo y por todo. En primer lugar a Dios y en segundo lugar a los hermanos. ¿Cuándo servimos? Servimos cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual. ¿Para qué? Para así podernos enriquecer de Cristo. Cuando tú te crees que tienes algo, que vales algo, que tú eres algo, te crees rico en cualidades, etcétera, etcétera, y te vanaglorias, no eres más que un pobre espiritual. Pero cuando tú te sientes que eres un pobre espiritual y estás dispuesto a enriquecerte de Cristo, entonces empiezas a servir correctamente en la iglesia. Vayamos a las bienaventuranzas. Vayamos a las bienaventuranzas y si vamos a las bienaventuranzas capítulo 5, vamos a aprender, vamos a aplicar algunas de las bienaventuranzas al servicio. ¿Quién sirve? Sirve quien reconoce su pobreza y limitaciones personales. ¿Qué dice el versículo 3, 5.3?
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces reconoce tu pobreza y tus limitaciones personales, porque aquel que reconoce su pobreza, entonces es apto para servir. Actuemos en el ejemplo y también en la dirección que Cristo nos da. Que nos dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si hacemos nuestras las palabras del Señor, que como maestro y ejemplo de nuestras vidas nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, entonces estarás preparado para servir. ¿Y qué nos dice el versículo 5? Bienaventurados los mansos, aprended de mí que soy manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, si tenemos que pedir perdón por nuestros errores, pidamos perdón por nuestros errores, a veces incluso con lágrimas. A veces incluso si tenemos que pedir perdón, pidámoslo incluso con lágrimas. ¿Qué nos dice el versículo 4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No recibirás la consolación de Dios si no lloras delante de tus hermanos por los errores, por las ofensas que les has podido producir a ellos. Entonces, nuestra misericordia, si tenemos misericordia ante las debilidades, ante las torpezas y ante los fallos de nuestros consiervos, entonces estaremos sirviendo a la Iglesia y estaremos sirviendo verdaderamente al Señor. ¿Qué dice el versículo 7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, sirvamos con misericordia, porque vas a alcanzar la misericordia de Dios. Eso forma parte del servicio. Quien no tiene un espíritu de misericordia no puede servir. También tenemos que buscar la paz entre todos los hombres y en primer lugar entre los hermanos en la fe, con los que tratas en tu iglesia local, en la congregación local en la cual te congregas, te reúnes. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 9? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si queremos servir, busquemos la paz entre todos los hombres, incluyendo los inconversos, tus vecinos, las personas, tus compañeros de trabajo, por ejemplo. Y cómo no, también aquellos que son hermanos en la fe, por supuesto. Yo recuerdo en una ocasión que había dos compañeros de trabajo y esos dos compañeros no se llevaban bien. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a reconocer la parte buena que tenía cada uno de ellos. Y me venían a mí tanto uno como otro y me venían con sus quejas, pero al mismo tiempo reconocían la parte buena que tenía el uno y el otro. Bueno, pues yo nunca les hablé de la crítica que salía de sus labios, pero siempre les contaba la parte buena que decían del otro. Y tomaba uno y le decía, pues sabes que te dice que sí, que tú tienes tus cosas y tienes tus aristas con las cuales hieres, pero dice, en el fondo es una buena persona. Y le iba al otro y decía, ¿sabes lo que te digo? Que él iba diciendo por ahí que tú eres una buena persona. Al final empezaron a hablarse y superaron las diferencias que tenían y llegaron a ser buenos compañeros de trabajo. ¿Qué hice? Servir. ¿Qué nos dice la palabra? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muchas veces incluso tenemos que soportar la crítica. Una crítica que puede ser injusta
hasta por siervos de Dios, por pastores, que no entienden, no te entienden y hacen un juicio injusto de tu persona. Pero tenemos que soportar esa crítica y no buscar un espíritu de venganza. ¿Qué nos dice el versículo 10? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Siempre aplicamos este versículo a los cristianos que están en un país donde está prohibido el cristianismo y es perseguido. El cristianismo es perseguido y claro, los cristianos son los que reciben la persecución. Pero a veces la persecución está dentro de la iglesia por un líder que comete una injusticia contigo. Y entonces, sin embargo, cuando tú soportas la crítica, una crítica injusta, y no te vengas, entonces estás sirviendo. Cuando lo hacemos, ese servicio con integridad, sin la basura del fingimiento, con limpieza de corazón, con recta intención, como dice el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquel que es limpio de corazón, aquel que actúa con sinceridad, con honestidad, entonces sirve adecuadamente. Cuando lo hacemos, cuando nuestro servicio lo hacemos con integridad, sin la basura del fingimiento y la hipocresía, como con limpieza de corazón, es decir, con una recta intención. Y ahora vamos a la corona del texto que hemos leído. ¿Qué nos dice la palabra en el versículo 28? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la corona. Es la guinda del pastel, del discurso del Señor. ¿Y qué es esto para nosotros? Estas palabras del Señor son el molde en el cual el cristiano, que debe de servir siempre, tiene que meterse. Nuestras hermanas y nuestros hermanos que hornean pasteles saben mucho de eso. Tienen un molde, en un recipiente ponen harina, ponen huevo, un poco de aceite, lo mezclan todo, hacen una masa y después ¿qué hacen? Lo echan en el molde. ¿Y qué hace esa masa? Se expande por todos los recovecos del molde. Y si ese molde es de un pez, por ejemplo, una vez que esté horneado, la masa toma la forma del molde. Pues aquí hay un molde. El molde es el siguiente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el molde del servicio. Somos una masa blanda para esparcirse por todos los recovecos del molde, o somos más bien como una roca dura que es capaz hasta de dañar con el golpe del mal ejemplo a aquel que es masa de Cristo y que está dispuesto a moldarse al Señor. ¿Qué es lo que somos? Hermano, examínate a ti mismo, porque estamos llamados a servir y no a ser servidos, a buscar el bien y la felicidad de nuestro hermano, pero no a recibir el honor y la vanagloria, ni muchísimo menos, como desgraciadamente la madre de los hijos de Zebedeo iba buscando. No entendemos muchas veces lo que el Señor nos dice. A veces el Señor nos dice grandes cosas, grandes verdades, y como que cogemos esas grandes verdades, las oímos, las escuchamos, entendemos,
pero la guardamos. Y la palabra del Señor no está para ser guardada, está para ser vivida. La palabra del Señor está para ser vivida. Vive esta palabra del Espíritu de servicio. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos.